Muchas gracias, compañero Rafa. El Comité del Pueblo Unido siempre es interesante conocer otras formas de ver la realidad, ¿no? Parece que el compañero Fido quería decir algo. Miren, yo no pienso que ustedes están aburridos, hartos. Pienso que ustedes saben escuchar porque lo vemos en sus miradas. Miren, en las reuniones del CNI no hay límite de tiempo. Que luego hacen reuniones y dicen 5 minutos, compañero, y ya van 5 y cachito y dicen ya cállese, ¿no? No, en el CNI sí tenemos que amanecernos para entender, para llegar a un acuerdo. Hay que hacerlo, ¿no? No sé si alguien recuerda cuando se formó la sexta, ¿no? Que se daban sesiones hasta las 3 de la mañana. Y sí, unos iban a dormir, pero otros, los que iban a lo que iban, ahí están, ¿no? Cansados, pero escuchando, aprendiendo. Y creo que es lo que intentamos hacer hoy. Entonces, pues, mire, yo lo que pienso es que cuando invadieron Irak, sus bombas inteligentes accidentalmente caían sobre las mezquitas, caían sobre las universidades. ¿Por qué? Errores, daños colaterales. No, son acciones en el plan de la guerra. Cuando una potencia invade otra nación, lo que tiene que hacer para dominarla y controlarla es humillarla, es destruirla, es borrar todo rasgo de identidad. Porque un pueblo sin rostro, pues es un pueblo huérfano, ¿no? Pero si quieres acabar con un enemigo así, en una guerra de invasión, hay que destruirlo por completo. Eso pasó en Irak. No sé si están al tanto, pero poco después de que cayeron las bombas, empezaron a llegar predicadores gringos, este cristianismo anglosajón. Y no es sospechoso ni accidental, es una acción más en el plan de la guerra. Pero Irak se nos hace tan cercano, pasó hace poco, ¿no? 2003. Por eso es que lo tomo como ejemplo, porque ejemplos podríamos dar muchos a lo largo de la historia. Piensen, por ejemplo, China con el Tíbet. Lhasa, todo el centro de Lhasa ya es chino. Los anuncios están en chino, los mejores edificios los tienen los chinos. Entonces, ¿qué pasa en una guerra de invasión? Sí, nos vemos. Entonces digo todo esto porque lo que yo creo que hay que entender es lo que pasó aquí, en esta tierra donde estamos. Lo que pasó aquí es algo terrible, no solamente para nosotros, sino creo en la historia mundial. Piensen ustedes en la destrucción de todas las ciudades que había aquí, y piensen en la destrucción de Roma, de Jerusalén, de Constantinopla. O sea, nosotros no estamos en otro planeta, estamos en este. Y vivimos una guerra de invasión, una guerra de exterminio contra nosotros. Hubo ciertamente aquí una civilización, sí, y nosotros somos continuación de ella, claro. Nada más quiero aclarar, bueno, hacer un comentario de que efectivamente con la conquista española había que destruir todo. Organización política, económica, militar, la élite que gobernaba. Es que miren, lo que yo veo es que muchas veces nuestros buenos deseos nos llevan a utopizar las cosas. Y uno piensa, a lo mejor ingenuamente, que lo que aquí había antes de la conquista era la utopía más acabada, que todo era perfecto, armonía, que no había explotación, que todo el mundo se amaba. No es cierto. Para que se levantaran esas grandes ciudades como Chichén Itzá, Cholula, Teotihuacán, fue necesario la mano de obra,
fue necesario nuestro sudor, nuestro dolor. Quien levantó todas esas ciudades fue el pueblo de abajo. La élite siempre y en todo el planeta Tierra se vive desde abajo. Así pasaba aquí. No es cierto, esta no era una utopía. Aquí había guerra, aquí había pues todo lo que hay en todas las sociedades. Pero cuando nosotros reivindicamos nuestra historia, lo que estamos diciendo es que nosotros no queremos regresar al pasado, ni queremos traer el pasado al presente. Lo único que estamos diciendo es que en este lugar del planeta Tierra nació una civilización, que esa civilización parió muchas culturas, mayas, nahuas, mixtecos y todos los demás. Y nosotros somos sus descendientes, seguimos vivos, no somos piezas de museo, aunque así nos quieran ver. Entonces para muchos el único mundo indígena que vale y vale la pena es el que está en el Museo Nacional de Antropología. En la añoranza fuimos hermosos, sí, pero ya pasó. Lo que nosotros vemos como CNI es que somos pueblos vivos. Los yaquis, por ejemplo, ¿no? Los mayas, los huicholes. ¿Qué les van a platicar ustedes a los huicholes, no? Lo van a sacar un libro de historia, de antropología y les van a contar su historia. Resisten y por eso existen. Y no solamente ellos, sino todos los que cambian las clasificaciones, ¿no? Que si es lengua, que si es dialecto, que si es otro idioma. Algunos dicen 57, otros 53, otros 60 pueblos. No importa cuántos somos. Lo que importa es que estamos, que seguimos vivos, que estamos aquí, en el presente, pero sobre todo, que queremos construir otro mundo, y no para regresar a ese pasado, sino para hacer otro, mejor, y ahora para todos, o sea, para ustedes también. O sea que no vivimos en la añoranza del pasado. Nuestro horizonte es el futuro, el mañana. Esta es una cosa, no la otra. Como en toda guerra de conquista, la religión que había aquí en México, porque la había, y era una religión institucional, había una clase sacerdotal, todo ello fue destruido. ¿Quién en su sano juicio podría decir hoy que es descendiente de los aztecas? Si a ellos les fue como en feria. Vivieron la conquista. La élite, ¿dónde está? Quedó el pueblo solo. Hubo pueblos en donde hubo resistencia y siguen hasta hoy, pueblos nahuas, los conocemos. Entonces se da una guerra religiosa. De lo que se trata es de borrar todo lo que hay aquí, en la religión que había en México. Llamémosle religión náhuatl. Había una religión. Entonces llega la conquista, la ataca, busca exterminarla, destruirla. ¿Y qué creen que íbamos a hacer nosotros? O sea, nuestros antepasados. ¿Entregarnos sin resistir? No. Tuvimos que encontrar mecanismos para sobrevivir. O sea, ¿qué se entiende la resistencia? Y es feo pensarlo, ¿no? Duele. Pensar en los soldados, las espadas, la sangre, la Inquisición. Duele. O sea que los antiguos algo tuvieron que hacer. Hasta donde nosotros sabemos, si alguien tiene otras fuentes que las diga, para eso está la historia. Aquí tenemos historiadores. Pero hasta donde nosotros sabemos, el culto de la Guadalupe efectivamente es de España, sí, de la región de Extremadura. Ahí pasa un río que se llama Guadalupe, la palabra es árabe. Los árabes estuvieron en España 700 años. Chingo de ríos se llaman Guad, así se dice río en árabe. Guadalquivir, Guadarranca, Guadalajara, Guadalupe, todo lo que escuchen con Guad es árabe. Bueno, pues ahí hay una escultura como de este tamaño, en un pueblo que se llama Puebla. Así se llama, Puebla, como la ciudad esta. Pero ese es chiquito.
casi como acá de chiquito. Pero resulta que en ese pueblo pasa cerca el río de Guadalupe y entonces el pueblo se llama Puebla de Guadalupe. Y la Virgen que veneran ahí se le conoce como la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés era guadalupano, de España, claro. Porque ese era el centro de peregrinación más importante desde la Edad Media hasta el Renacimiento, ahí en esa región. Entonces mucha gente peregrinaba a Extremadura para llegar a ese santuario. Todo eso es cierto, lo conocemos, lo sabemos. La Guadalupe en México es otra cosa. Hasta donde nosotros sabemos, la Guadalupe mexicana, la que ustedes conocen, que está en la Basílica, fue hecha por nosotros. O sea, por un náhuatl, o sea, por un tlacuilo, o sea, por Marcos Hipatia. Y lo que él hizo fue pintarla a la manera de los códices. Imagínense en una guerra de destrucción, de exterminio total, en donde los extranjeros estaban buscando eliminar todos los símbolos sagrados de la religión que había en México, que los había en muchos, y que la gente andaba como desesperada escondiendo esos símbolos, esas obras de arte, en las montañas, en los cerros, bajo la tierra, donde sea, siempre corrían el riesgo de ser encontradas. Y pasó. Por aquí lo encontraban, por aquí lo destruían. Bueno, pues a este tlacuilo, Marcos Hipatia, lo que se le ocurrió fue esconder el símbolo más sagrado en una pintura que ante los ojos españoles parecía su virgen, pero que solo los nahuas iban a saber entender. O sea que la Guadalupe es la resistencia. Miren, lo que ha hecho que esto sobreviva no es el escudo nacional. Eso es una mentira y es nuevo. ¿Cuánto tiene México de existir como Estado nacional? Poco más de 2 siglos. Y digo que ese escudo es un invento porque esa cosa de que el águila se come a la víbora no tiene sentido en la cosmovisión de aquí. La serpiente es un animal que representa la tierra, no el demonio como en el judeocristianismo. Eso me parece que es una mala traducción de Chimalpain cuando dice que los aztecas llegan y ven el águila sobre un nopal y está comiendo algo. Eso es tlacua, comer algo. Y una cosa es comer algo y otra cosa es comerse una víbora. Y si vemos todas las esculturas aztecas que hacen referencia a eso, el águila está devorando corazones humanos, no serpientes. Entonces, el símbolo del escudo nacional es un cuento. Se lo dijimos al comandante Marcos aquí. Estuvo aquí el 15 de febrero del 2006. Porque la Sexta dice algo así como que vamos a buscar por todo el país a alguien que quiera tanto estos suelos casi como no hay algo más. Y dice, desde que el águila se paró sobre un nopal. Y entonces le decíamos a la SUP eso. O sea, ¿cuál águila, cuál nopal? Es un cuento, ¿no? Y nos lo creemos. Lo que sí no es un cuento es que esta imagen, con sus símbolos, que solo pueden ser entendidos desde lo náhuatl, no desde lo árabe, desde lo chino, desde lo ruso, solo desde lo náhuatl. Si ustedes leen estos símbolos, piensen ustedes que esta imagen es fin, continuación y comienzo de la antigua religión náhuatl. La antigua religión náhuatl está muerta, lo que conocimos en ese entonces. Muerta en el sentido de sus instituciones, parte visible, porque todo eso lo destruyeron. A las pirámides las tiraron, a los sabios, a los sacerdotes los quemaron, los asesinaron. ¿Podemos pensar entonces que desapareció de la faz de la tierra esa religión? No, se transmutó. Tuvo que encontrar los caminos de la resistencia para poder sobrevivir. Y quien resistió ya no fue la élite, esa ya no está. Quien resistimos fuimos nosotros, los macehuales, la gente común y corriente. ¿Y cómo resistimos? Pues caminando de aquí al Tepeyac, ¿no? Haciendo nuestras fiestas, nuestras mayordomías. Y sí, podrán criticarnos y mucho,
pero es nuestra resistencia, es la forma que encontramos para permanecer y seguir siendo nosotros. Miren ustedes que ya les platicaba de los peregrinos y yo le preguntaba a uno de ellos que quién era ella, que si era la madre de los judíos o era la madre nuestra. Y este chavo lo pensó y mucho, y después de 2 días de caminar dijo, nuestra. El sentimiento a la madre, a lo femenino, que ya está resurgiendo otra vez. Esto fue lo único que lo pudo mantener vivo. Quiten ustedes esa imagen y ¿qué queda de México? Una burla, ¿no? Todo extranjero. Todo. Pero esto es algo propio. Es algo nuestro, de los nahuas. Nos pertenece. Es nuestra resistencia. Miren ustedes, uno aprende y aprende mucho. Pero para aprender hay que ser humildes, no arrogantes. Digo eso porque hace poco, en junio, ya va a ser 1 año, como parte del CNI, nos invitaron a la comunidad de Ustula. Pues no sé si saben al respecto o no, pero el mundo náhuatl es más grande que los aztecas, que la náhuatl, que el lago. Estos son los límites del mundo náhuatl. Después de esos cerros, ahí estaba el señorío Popoloca, Soyamazalco, Coletepec, hablan Popoloca. Si se van más para abajo, a Izcaquistla, todavía es Popoloca, Acatlán, ahí hablan Mixteco. O sea que de este extremo, donde estamos ahorita en la Mixteca poblana, hasta el otro al mar, el Pacífico, están los compañeros de Ustula, en Michoacán. Y están vivos, y son nahuas, y han resistido, y están en lucha, y son integrantes del Congreso Nacional Indígena, y sobre todo son nuestros hermanos, y los respetamos. Pues nos invitaron a estar con ellos unos días en su aniversario de la recuperación de tierras de Xayacala. Nos hospedamos como una familia. La familia, como de por sí son los de abajo, fue generosa, nos alimentó, nos dio donde dormir. Pero lo más valioso que nos dio fue su palabra. O sea que en las noches después de la reunión platicábamos con ellos, el señor de la casa, su esposa, sus hijos, y nos platicaron cómo estuvo la toma de tierras en Ustula. Ustula no es un juego, compañeros. 34 muertos, desaparecidos, Don Trino, el niño de 12 años muerto por el ejército. O sea que no estamos hablando de utopías, estamos hablando de la guerra, de lo que está pasando hoy en México. Y entonces dicen los compañeros de Ustula que cuando ellos decidieron recuperar estas 2000 hectáreas que ya se las había adueñado el crimen organizado y otros particulares, que se pusieron todos de acuerdo y dijeron, las vamos a recuperar. O sea, ya metimos nuestro trámite a la oficina gubernamental y ¿qué nos hacen? Regresa mañana, pasado, en un mes, no hay solución. O sea que se armaron de huevos y dijeron, la vamos a recuperar, es nuestra, es nuestro territorio. Y lo que me contaron estos compañeros es que en Santa María Ustula la iglesia está dedicada a la Virgen María y que la imagen principal que está en Ustula es la Guadalupe. Ahí está, ahí la tienen. Y entonces dicen estos compañeros que cuando decidieron lanzarse a la incertidumbre, o sea que es lanzarse a la lucha, cuando no hay mañana, cuando sabes que te pueden encarcelar, matar, desaparecer, pero ahí vas, convencido. Cuando ellos se lanzaron a la incertidumbre, dicen, armados porque se iban a enfrentar con el crimen organizado, pasaron todos a ver a la Guadalupe, a la Tonancia. Y la forma en la que ellos lo contaron, pues no soy bueno describiendo todo esto, pero cuando ellos me lo contaron, yo estaba llorando, porque dieron muchos detalles, de nombres de familias, de número de personas, de muchas cosas. Y entonces platicaban los compas que cuando estaba uno de ellos, cuando estaba frente a nuestra Guadalupe, se cuadraron, como hacen los guerreros de veras, o sea, los que
se les va la vida en ello. Se cuadraron y le dijeron: ya nos vamos, madre, tráenos de regreso. Y si no, pues ahí estamos, ¿no? No es gran cosa decir esas palabras aquí, pero imagínense un comunero de Ostula diciendo eso, y de veras: vamos a ir a recuperar las tierras, va a haber balazos, y los hubo, y recuperaron las tierras. Y hoy en las tierras recuperadas, en Xayacalán, ahí junto al mar, un paisaje precioso, no como aquí que todo seco, allá está la abundancia del mar. Levantaron una capillita de puro carrizo. ¿Quién es ahí la imagen principal? Ella, la madre, la Tonantzin, es nuestra, es lo femenino. Yo no me atrevería a juzgar a nadie si es católico o no, eso es una decisión que cada uno toma. Lo que sí sé es que nosotros, los indígenas, el sentimiento que llevamos en nuestro corazón a la madre, hoy, es el mismo de hace 100 años, es el mismo de hace 500 años, es el mismo de hace 1000 años. Eso no cambió. Destruyeron toda la parte exterior, es cierto, de nuestro mundo, de nuestra religión, pero la esencia, eso que es invisible, inmutable, nadie puede ver, sentir o tocar, pero que existe, porque es lo que le da continuidad a una cultura, a una civilización. Eso está bien vivo, oigan, y eso solo lo sabe quien camina, no quien se burla de los que caminamos. Pues lo que quiero decir o dar a entender con esto es que esto está vivo. Miren, en el Vaticano tienen un códice que es 100% seguro que es original. Fue pintado antes de la conquista. No tiene la más mínima influencia de los conquistadores, ninguna. Es cierto que hay códices que fueron pintados después de la conquista, como el mendocino y otros, ¿no? Pero el que se conoce como Borgia, porque su último poseedor fue el cardenal Stefano Borgia, allá en Velletri, en Italia, ese es original. Lo maravilloso para nosotros, aquí en la Mixteca poblana, es que todos están de acuerdo, los expertos, en que ese códice fue pintado aquí. No digo que aquí en Huitziltepec, pero sí en la Mixteca poblana. O sea, en esta parte de Acatlán, Tepeaca, Tecamachalco, o sea, donde estamos. Lo tienen allá en el Vaticano y no pienso que nos lo devuelvan algún día. Lo importante es que ya han salido 2 ediciones facsimilares. Y aquí tenemos una. Está ahí, frente al altar, la pirámide. Lo pusimos en la mañana cuando los compañeros que vinieron danzantes, a quienes queremos y respetamos mucho, muchísimo, por su chamba, lo que hacen, su lucha, pues lo pusimos ahí en el altar. Es nuestro libro, fue hecho por nuestra gente. No sería exagerado decir que del código genético que corre en mi sangre corría también sangre del tlacuilo que la pintó aquí en la Mixteca poblana. Y por eso ese libro es bien importante. Ahí viene su astronomía, su forma de pensar. Tratamos de estudiarlo, tratamos de entenderlo. Y de ahí salen todos estos glifos, toda esta forma de hacerlo, de hacer el arte nuevo de hoy. Porque acuérdense, compañeros y compañeras, que lo que va a reconstruir este mundo, este país, es el arte, es la ciencia, los pueblos originarios. Y en eso estamos trabajando, en entender este mundo de una manera racional, científica, crítica. Pero eso no choca con nuestra espiritualidad, no con las religiones institucionales,
sino porque dentro de nosotros hay algo, ese yo, lo que les decía, ¿no? Ese algo que nos hace soportar todo esto, que nos hace tomar decisiones, que nos hace luchar. Eso es hasta donde entendemos nuestra espiritualidad, lo que hace que un ser humano sea humano. La tenemos todos, ¿no? En nuestras expresiones. Pues aquí es lo que estamos haciendo, compañeros, compañeras. Nosotros no queremos imponer a nadie lo que somos. Lo que nosotros vemos, así como análisis de lo que está pasando, es que estamos viendo que si hace 500 años fue el cristianismo latino, el de Roma, el que llegó aquí, esa guerra religiosa no termina, porque hoy viene el cristianismo anglosajón, ya está aquí. Ayer uno de los chavos que viene dice, oye, ahí ya andan los mormones predicando. Sí, ¿no? La guerra continúa. Quieren enajenarnos, quieren que dejamos de ser nosotros y ser como ellos, para que nos controlen, nos dominen. Y ya están aquí en el pueblo los testigos de Jehová, y ya están los evangélicos, y ya hay como 5 religiones cristianas aquí. Pero lo que hacen los testigos de Jehová es llegar hasta la puerta de tu casa y decirte, lo que tú crees no sirve, déjalo. Qué arrogancia, ¿no? Nosotros nunca nos atreveríamos a hacer eso, andar por las calles del pueblo diciéndoles, oiga, esta pintura fue hecha por Marcos y Paco. No, lo que nosotros hacemos, lo hacemos aquí, en este espacio, y la gente viene, y la plática sale solita. No hay que dar cátedra a nadie. Viene la señora, viene el niño, y empiezan a preguntar, ¿no? ¿Por qué está pintado eso? ¿Por qué esto? Y les platicamos. Solo eso, les platicamos. Les compartimos. Que pienso que es como es la relación entre iguales. Compartirse, no imponerse. Pues sí, compañeros, el mundo náhuatl, que es de lo que trata hoy, porque eso es lo que nos convoca hoy, los macehualtin, el plural de macehual, o sea, los macehuales. Estamos regados en muchos estados del país. Dentro del CNI hay compañeros de Michoacán, por ejemplo, de Veracruz, de Morelos, de Guerrero, de Nayarit, de Jalisco, de la Ciudad de México, ¿no? Milpalta. Los nahuas estamos regados por muchos estados, pero precisamente esos estados, esa división política es la que nos divide. Por eso le han de decir división política, ¿no? Porque nos quieren dividir en ese sentido, en la política, ¿no? Los nahuas de Ostula y que se hagan bolas, ¿no? Que no le importe a nadie, menos a los nahuas de Veracruz. Lo que nosotros estamos planteando, y es de lo que trata hoy, es ¿qué pasaría si todos los nahuas nos juntamos? Si no nos vemos como veracruzanos, como poblanos, como morelenses, etc. Si en lugar de decir a las reuniones del CNI, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de Morelos, yo soy de Tlaxcala. Decir, somos macehuales. Tenemos una misma historia, un mismo camino. Y es que, como decía hace rato, el asunto es grave. Porque si no nos juntamos, todos los nahuas, como un solo pueblo, y después todos los pueblos que estamos en el CNI, Yaquis, Mayos, Cocapasqui, Capuz, todos los demás, en serio, vamos a desaparecer. Lo vemos, no es cuento. Y si la humanidad sigue, quién sabe si siga, pero supongamos que sigue, los nahuas seremos un recuerdo. Así como ustedes hoy leen sus libros y estudian a los egipcios. Y sus pirámides también, ¿no? O a los romanos, ¿no? Ha de ser bien chido que digan, los nahuas fueron cabrones, ¿no? Medían el paso del planeta Venus, sus calendarios, su sistema numérico de 20.
tenían una espiritualidad grandiosa de armonía con la naturaleza. Así van a hablar de nosotros los libros. Y esa historia no nos interesa, la de ser parte de la historia de los libros. Lo que sí nos interesa es nuestra capacidad de hacer historia. O sea, de nosotros hacer como lo que hacemos ahorita, como lo que hacemos diario, ¿no? De no ser objetos sino sujetos de la historia, de ser capaces por nosotros mismos de decidir qué queremos, sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso a nadie. Entonces, cuando todos los nahuas de México, de este país, de ese, como decía Benedict Anderson, el historiador inglés, comunidad imaginaria, ¿no? De esta comunidad imaginaria que es México, cuando todos los nahuas nos juntemos como pueblo, otra cosa será. Ya empezó. Ya empezó porque estamos aquí. Porque como dijimos en la convocatoria, los que vinieron algo sienten por lo náhuatl, ¿no? A lo mejor un poco de curiosidad, a lo mejor interés auténtico, vayan ustedes a saber, ¿no? Pero pienso que quienes vinieron aquí, vinieron a escuchar, vinieron a mirar, vinieron a aprender. Pero sobre todo venimos por esta idea de lo náhuatl. Como decía, estamos regados desde aquí hasta Michoacán y de Veracruz a Guerrero. Somos un pueblo y no queremos desaparecer. Queremos seguir siendo náhuatl. Y no como hace 500 años, ¿no? Miren, por ejemplo, Tlaloc. Entiendo, ¿no? Viendo el códice, el Teomochtli, el libro que les cuento que está aquí enfrente, ¿no? Lo miro y doy la cuenta de los 20 días y veo el orden. Y entonces veo que está Chalchitlicue y está Tlaloc y está la dualidad, lo masculino y lo femenino. Y cada elemento de la naturaleza tiene su contraparte, ¿no? Su comparte, masculino, femenino. El arte, ¿no? Tiene a Xochipilli, a Xochiquetzal. La muerte tiene a Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, o Mictecacíhuatl. Y entonces la fuerza del agua, que es por lo que están luchando hoy los compañeros, y que es una lucha de todos hoy en el estado de Puebla, pero ellos están al frente, pues ahí está esa fuerza del agua, que no es un dios así que tiene manos, pies, se enoja, castiga, no, es la vida, es el agua, pero tiene sus dos aspectos, ¿no? Cuando cae así vertical es lo masculino, es Tlaloc. Cuando está en horizontal es lo femenino, es Chalchitlicue. Está chido saberlo, está chido conocerlo. Pero vayan, por ejemplo, a un pueblo a Tlaxcala, que todavía hay muchos donde se habla náhuatl, y platiquen de Tlaloc y Chalchitlicue. A veces pareciera que eso es un poco para la academia, ¿no? O para cierto grupo de personas. Pero vayan a un pueblo de a de veras, que se friega todos los días sembrando su milpa y que vive de cotidiano sus fiestas, y háblenles de todo esto. Sabe, seguro van a decirlo. Pero díganles quién es Tonantzin. No, pues luego, ¿no? Luego se alegra el corazón. Porque ahí en esa pintura de la Tonantzin, creo que hasta para cualquier más despistado, lo que puede ver es que ahí está la armonía del universo. Está el sol, está la luna, está la madre, que es mujer. Están sus cerros floridos, como el Tepeyac dando flores. Que la madre tierra lo más hermoso que nos da son las flores. Y también están las flores preciosas, las que alegran y embriagan nuestros corazones. Eso sí está vivo, la Tonantzin. Por eso sí hacemos fiestas, por eso sí hacemos mayordomías. Entonces, creo que lo único que quiero dar a entender es que una cosa es el mundo náhuatl de hace 500 años, que pueden verlo como quieran, como la utopía más acabada, como sea, y otra cosa es esto,
la realidad, la guerra, la explotación, el despojo, el desprecio, el despojo. Eso sí es de veras, así está hoy. Entonces miren, como Congreso Nacional Indígena nosotros ya tomamos una decisión. No vamos a desaparecer, o no así, cruzados de brazos, esperando que nos acaben de exterminar. Si vamos a desaparecer, que sea luchando. Y por eso nuestra iniciativa política, que no es un juego, es una cosa bien seria. Piensen. Y no es cierto esa jalada de que que es igual que votar por quien sea, que porque nuestra candidata va a llegar a la presidencia y va a entrar a Los Pinos y... No es cierto, no lo crean eso. Tal vez lo han leído ustedes lo que ha salido en los medios de comunicación acerca de esta propuesta del CNI. Y hay muchas posiciones a favor y en contra, ¿no? Hay quien se burla, quien nos desprecia, pero también hay uno que otro que escucha, que escribe de una manera tratando de entender. Pero lo que yo pienso es que quien tiene que hablar de la propuesta somos nosotros, quienes integramos el Congreso Nacional Indígena. Y entonces desde nuestra parte, no crean que esta candidata indígena pensamos o queremos que gobierne esto, o sea, este país. En serio que no. De verdad que se trata de levantar uno nuevo. De verdad que se trata de luchar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas para transformar esto. Porque el horror ya está aquí. Pienso que si cada uno de ustedes pasara aquí al frente a platicar qué hay en su lugar, estaríamos todos de acuerdo de que la guerra ya nos alcanzó a todos, que hay desaparecidos por todos lados, que hay muertos, que hay feminicidios, que hay asaltos. En Puebla cada rato se suben a las combis, microbuses a asaltar. O sea, ¿qué pasó? Que el caos ya llegó, que la tormenta ya está sobre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. A contemplarla, a esperar un Salvador que venga. Pues nosotros ya decidimos. Cuando digo que vamos a necesitar de ustedes es que queremos que nos metan a las entrañas de la hidra. Nos tienen que meter ahí para poder destruirla. Entonces ya saben lo que se viene. En mayo se va a conformar el Consejo Indígena de Gobierno. No es una persona, es el Consejo Indígena de Gobierno. Además piensen que dentro del CNI no estamos hablando de promesas, porque llega el candidato y promete, ¿no? Si yo gano, voy a hacer esto, ¿no? La única autoridad moral que tenemos el CNI es que no vamos a prometer nada, lo que se dice nada. Vamos a hablar, sí, de lo que ya estamos haciendo. Va a hablar Cherán, por ejemplo, los purépechas, y van a decir, nosotros ya sacamos a los partidos políticos. Cherán ya no es gobernado por esa mafia. Hoy hay un consejo de Queros, y nos van a explicar cómo le hacen, ¿no? Y así cada uno, ¿no? Diferentes luchas, unas grandes, unas pequeñitas como esta, aquí en Huitziltepec. Pero es de lo único que podemos hablar, de lo que ya estamos haciendo, no de lo que haríamos si llegáramos al poder. Entonces en mayo se va a conformar este Consejo Indígena de Gobierno. Ya está agendado. Finales de mayo en Cidés y San Cristóbal de las Casas. Otra vez se va a reunir en pleno el Congreso Nacional Indígena. Después ya lo van a oír que va a salir la vocera. O sea que para hablar no puede pasar todo el Consejo Indígena de Gobierno, porque van a ser como 200, 300, no sé. Entonces no pueden pasar todos porque se aburren. Imagínense que ahorita pasar el Consejo Indígena, 300, 400 personas, pues no da el tiempo, ¿no? Entonces este CIG, Consejo Indígena de Gobierno, va a tener una vocera, va a ser la voz
Bueno, pues ya se va a dar a conocer quién va a ser. Una compañera, una mujer indígena, cuya lengua materna no sea el español, sino cualquiera de las lenguas que se hablan en México. Y ya que esté ella, en agosto, va a empezar el proceso de recolección de firmas por todo el país. Tenemos compañeros del CNI en muchos estados del país y compañeros de la Sexta en todo el país. Pensamos que no va a ser bronca juntar 1 millón de firmas. Lo vamos a hacer. Y entonces, ya que se junte el 1 millón de firmas, se va a registrar como candidata de a de veras, no simbólico, de a de veras. Cuando logremos eso, es que ya estamos dentro de la hidra capitalista. Nosotros, el CNI. ¿Y cómo fue que entramos hasta ahí? Con su ayuda de ustedes. Y ya que estemos dentro, la vamos a hacer reventar. Porque lo que queremos no es ningún secreto. Lo hemos dicho ya muchas veces. Nuestro objetivo con esta propuesta como Congreso Nacional Indígena es solo uno. Y claro, pararnos sobre el cadáver de la hidra capitalista. Así como suena. Pararnos sobre ella, sobre eso que es el capitalismo, y decir: vencinos. Y ahora juntos, con ustedes, con los estudiantes, las amas de casa, los obreros, con los homosexuales, con todo el México de abajo, vamos a levantar un nuevo país. ¿Les parece descabellado? ¿Les parece increíble? Yo digo que no. Porque esto es Tlaltípac, ¿no? Es la realidad y podemos actuar en ella. Todos, compañeros y compañeras, la historia no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer. Y de nuestra parte, pues ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a acabar con la hidra capitalista, pero necesitamos de su ayuda. Y pues bueno, con eso termino. Nada más diciendo que aquí cerquita, a unos kilómetros, encontraron hace unos 10 años una ciudad con un montón de pirámides. Le pusieron santo nombre porque así se llama el ejido. Es de estilo teotihuacano y es contemporáneo a Teotihuacán. Lo pueden ver con sus escaleras, el estilo talud tablero. Y harto turista. Rafael Moreno Valle lo inauguró antes de salir. Lo que yo pienso es que Santo Nombre no está completo, porque todavía les falta hacer excavaciones arqueológicas. Santo Nombre no estará completo cuando descubran toda la ciudad. En Izcaquista encontraron pinturas murales hace poco también. Entonces no estamos diciendo mentiras cuando decimos que somos descendientes de los antiguos, porque aquí están todas las pruebas, ¿no? Pirámides, tumbas, fuertes militares como en Tepeji, está aquí unos kilómetros. Pero esa ciudad tan antigua que cuando los aztecas fundaron su ciudad, esta ciudad ya era ruina. Así de antigua es nuestra historia. Santo Nombre no estará completa, no cuando acaben los trabajos arqueológicos. Esa ciudad antigua estará completa cuando se reconozca que nosotros somos descendientes de esa misma gente que la construyó. Y entonces por fin se reconozcan en el país los derechos y la cultura indígena, o sea, los acuerdos de San Andrés. Cuando nosotros volvamos a ser parte de la historia de este país que nos excluyó, pero que se levantó sobre nuestra sangre y sobre nuestro dolor, entonces esas ruinas tendrán sentido. Mientras es un atractivo turístico para tomarse fotos. Pero todo eso tendrá sentido cuando nosotros tengamos el lugar que nos corresponde en la historia, o sea, en la historia de estas tierras. Pues no más con eso quería aclarar, compañeros, compañeras. Y pues pasemos a la comida, ¿no? Como dije, no estamos fingiendo, no estamos disfrazando nada así para que hablen bien de nosotros. Esto es lo que somos. Y lo que les damos, el rinconcito para dormir, taquito para comer, es de veras. O sea que nos tuvimos que poner de acuerdo para hacer eso.
y se los ofrecemos, pues como de por sí ofrecemos las cosas, o sea, de corazón. Los compañeros, compañeras, pasemos a comer. Un gusto compartir con ustedes. Miren, compañeros, dos cosas antes de organizarnos para ir a la comida. Nosotros nos preguntamos, los compañeros del Congreso Nacional Indígena, los compañeros que son del norte, para poner ejemplos, los yaquis, nosotros en el centro, los nahuas y totonacos, hasta el sur, los mames, soques, tojolabales, en nuestra diferencia de culturas y pensamientos, formas de entender esto, en lo que estamos acá, nosotros nos preguntamos qué nos une. Porque en las ciudades pasa también que hay una diversidad tremenda de formas y culturas, ¿no? Pero ¿por qué están divididos? Y aquí también somos bien diferentes todos, pero nos preguntamos qué nos une. Pues que nuestra lucha es por la vida y contra el capitalismo. Y cuando hablamos de la vida estamos hablando de todo esto, de la flora, fauna. Nosotros los nahuas les llamamos Tonantzin o Totlaquepagnantzin. Pero por ejemplo, no sé, le pueden llamar Humaquihue o la pueden llamar más abajo Pachamama. Pero es esto, es la tierra y es la vida. Eso es lo que nos une. Y en la diferencia de formas, de símbolos, de modos de llamarla o entenderla, hay tres cosas comunes, que es mujer, es madre y es indígena. Y por eso estamos luchando. Y sí, compañeros, es un símbolo que una mujer nos represente a los pueblos, ¿no? O sea, también ya llegó el tiempo de las mujeres. Esa es una cosa, compañeros. La otra, miren, los compañeros de Ayotzinapa trajeron pues una mercancía. Ellos pues saben que la cosa está difícil para todos. Entonces allá en la mesa de allá atrás hay unos sombreros como estos, pues son los compañeros quienes los están vendiendo. Y se entiende también el por qué, ¿no? Entonces allá están para que quien se anime, pues están ahí para que pues, puedan preguntar de a cómo, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasando a lo de la comida, pues son, ¿qué horas son? Son las 5 de la tarde, entonces no sé qué tiempo consideren necesario para comer y regresar, ¿no? Porque hay, a ver cuántos compañeros, 4 compañeros que todavía faltan. No sé si el compañero José Miguel Tafoyo ya llegó. Si no ha llegado, entonces faltan 3. Para que también ya vayamos viendo a qué hora terminamos de comer y entonces darle pues a la continuación, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo consideran necesario para pasar a la comida y regresar acá? Me dicen que 1 hora. ¿Está bien 1 hora? 52 minutos. 52 minutos dicen por acá, o sea que 8 para las 6, nos vemos compañeros, por favor, y pues a darle.